Hemos estado viendo una serie a lo largo de estos domingos y estamos hablando del Sermón del Monte. Estamos desarrollando parte por parte. Mire, si nosotros hacemos parte por parte, vamos a tener casi 35 mensajes. Vamos a ocupar casi 35 domingos en hablar solo del Sermón del Monte. Pero no lo vamos a hacer. Vamos a tratar de saltar dentro de las partes más resaltantes o más importantes, vamos a llamarlo así, para que podamos meditar en ellas. ¿Estamos de acuerdo? Pero ya hemos visto 3 mensajes de esto y 2 especialmente que tienen que hablar o nos habla de las bienaventuranzas. Diga conmigo, soy bienaventurado. Y la pregunta que resulta ahora es, ya, entendí las bienaventuranzas, ¿y ahora qué? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué sigue? Pues hasta aquí hemos aprendido varias cosas y vamos a hacer un repaso simple antes de responder estas preguntas. Lo primero que hemos visto es que bienaventurados son aquellos que reconocen su pobreza espiritual. ¿Estamos de acuerdo? Y ellos, ¿qué dice la palabra de Dios? Heredará el reino de Dios. En segundo lugar, vimos que son bienaventurados los que lloran porque entienden su pecado, y estas personas que lloran por su pecado serán consolados por el perdón de Dios. En tercer lugar, vimos que son bienaventurados los humildes, los que se someten o someten su fuerza y voluntad a Dios, y ellos heredarán la tierra. En cuarto lugar, vimos que son bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados y serán llamados bienaventurados. En quinto lugar, hemos visto que fue el segundo mensaje de las bienaventuranzas. Vimos que solamente aquellos que practican la misericordia recibirán misericordia de parte de Dios. Y aquellos que se esfuerzan por tener un corazón puro delante de Dios, ¿qué podrán hacer? Los limpios de corazón podrán ver cara a Dios. Después nos dice, bienaventurados los que procuran la paz y que se esfuerzan por mantenerla, porque ellos serán reconocidos en el mundo como hijos de Dios. Y por último vimos que son los hijos de Dios que por causa de Cristo sufrirán persecución. Y el Señor Jesús dice, bienaventurados los que sufren persecución por causa de mi nombre, porque ellos heredarán el reino de los cielos. Amén. Vimos las 8 bienaventuranzas en los 2 mensajes previos. Y ahora tenemos que seguir avanzando, porque resulta que las bienaventuranzas nos sugieren una manera de vivir, porque nos llama bienaventurados. Y recordamos, ¿qué es bienaventurado? Es dichoso, es una persona plena, una persona satisfecha, una persona feliz. ¿Cuántos son bienaventurados? Porque hemos recibido a Cristo del corazón. Entonces, estas personas que realmente han recibido a Cristo, que están en una relación con Dios y son bienaventurados, tienen que empezar a producir ciertas cosas. Y lo primero que va a empezar a producir, en este caso la iglesia, porque la iglesia es la reunión de aquellas personas que son bienaventuradas, ¿sí o no? ¿Sí o no? Ya aviso. Entonces, estas personas van a empezar a ejercer influencia. La iglesia está puesta en este mundo para influenciar al mundo. Dile a la persona que está a tu lado, tú eres influyente. Entonces digamos eso, soy influencer. Ya está. Somos influencers. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, pero vamos a hablar de esto. ¿Qué significa influencia? Influencia es la capacidad que tiene una persona para afectar o modificar el pensamiento, comportamiento o decisiones de otros, ya sea de manera directa o indirecta. Una vez más, influencia es la capacidad que tiene toda persona, todos podemos influenciar, y esta persona puede afectar o modificar el pensamiento, comportamiento, decisiones de otras personas, de manera directa o indirecta. Eso es influencia. Pero ahora, escucha esto. Es imposible que una iglesia sea bienaventurada y no sea influyente. ¿Estamos de acuerdo en eso? Es imposible que una iglesia sea bienaventurada y no sea influyente. En otras palabras, tienes que anotar esto en donde sea que estés anotando. Una iglesia bienaventurada siempre será una iglesia influyente. ¿Estamos de acuerdo? Una iglesia bienaventurada siempre será una iglesia influyente.
Y en el marco de la influencia, Jesús empieza a hablar o continúa dando el mensaje del Sermón del Monte, termina las bienaventuranzas e inmediatamente le dice a la iglesia el tipo de influencia que debe ejercer. Y mira lo que dice Jesús en Mateo capítulo 5, versículos 13 al 16, dice lo siguiente: ustedes son la sal de la tierra. Pero ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? ¿Pueden lograr que vuelva a ser salada? La descartarán y la pisotearán como algo que no tiene ningún valor. Ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brille a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. Inmediatamente, después de pronunciar bienaventuranzas, Jesús dice: ustedes son la sal de la tierra. Ustedes son la luz del mundo. Ustedes han sido llamados para influenciar donde sea que ustedes están. Entonces tenemos que hablar de algo. Cuando se habla del testimonio de la iglesia respecto al mundo, nuestra vocación es ser sal y luz. ¿Cuál es el llamado de la iglesia? Ser sal y luz. Por eso tenemos un ministerio en la iglesia. Nuestro ministerio de evangelismo se llama Sal y Luz. Tienen su polito azul y dice Sal y Luz. Y cuando salimos a hacer un evangelismo, cuando salimos a hacer algo de esto, ¿saben qué pasa? Vamos todos vestiditos de azul y ahí están los pitufos, ¿no? Vamos a trabajar, ¿no? A la siguiente vamos a ir cantando, tan, 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 ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque queremos que todos estén identificados y cuando la gente nos vea diga, ahí están los de la iglesia. Están siendo sal y luz. Porque lo que Cristo nos está explicando en esos versículos es que nosotros somos influyentes. La iglesia bienaventurada es una iglesia influyente. Una vez más dirá al que está a tu lado, tú eres influyente. El Señor Jesús designa a sus discípulos como la sal de la tierra y la luz del mundo inmediatamente después de la bendición de las bienaventuranzas. Y es interesante algo, una frase que por ahí descubrimos y que quiero compartir con ustedes. Dice lo siguiente: la sal hace su trabajo en silencio, la luz lo hace a la vista de todos. Así debe actuar el cristiano en lo oculto y en lo visible. Mira qué interesante. ¿Dónde nosotros ejercemos nuestra influencia? ¿Solo en lo visible o en lo oculto también? También es en lo oculto. Entonces, ¿es importante lo que hago en mi privacidad, sí o no? Sí es importante. ¿Es importante lo que hago en mi casa encerrado, sí o no? Sí es importante, porque yo no dejo de ser cristiano cuando entro a mi casa. Yo no dejo de ser cristiano cuando salgo por esa puerta. Es más, yo soy cristiano todo el tiempo, de lunes a domingo. No cuando llego a la iglesia. ¿Estamos de acuerdo? Una vez un joven conversaba conmigo y me decía: pastor, yo anhelo, deseo y quiero a mi padre de los domingos. Yo le decía: ¿pero por qué? Porque cuando mi papá llega a la iglesia, saluda a todos, conversa con todos, es amable con todos, a todos sonríe, incluso abraza a los hermanos, pero cuando llega a casa, ese no es mi papá. Mi papá grita, mi papá insulta, mi papá todo el tiempo vocifera, siempre está molesto. Yo quiero a mi papá, al papá de la iglesia. Porque la iglesia no debe influenciar solo cuando estamos aquí. La iglesia debe influenciar en lo visible y en lo oculto. En la privacidad y en lo público. Si es importante, si toda la semana hablas groserías, dices mentiras, vas y te sales a cualquier lugar y estás haciendo cualquier cosa, hermano, no te digas cristiano, porque acabas de dejar tu cristianismo en la iglesia o en tu casa. Porque el cristianismo es toda la semana. Porque no puedes quitarte el cristianismo. ¿Por qué? Porque dice que el Espíritu Santo fue derramado sobre nosotros y nosotros nos convertimos en templo del Espíritu Santo. Entonces, vaya donde yo vaya, ¿a quién me llevo? Al Espíritu Santo. Entonces, ahí cuando estás en el baño con tu celular, el Espíritu Santo está. Cuando estás hablando con tu amiga, con tu amigo, el Espíritu Santo está.
Cuando estás viendo algo en internet, el Espíritu Santo está. Cuando estás viendo algo en el cine o estás viendo algo en una plataforma, el Espíritu Santo está contigo. El Espíritu Santo está siempre. Entonces, la demanda de Cristo para la iglesia es ser sal y luz en lo visible y en lo oculto. ¿Estamos de acuerdo? Nuestra influencia como iglesia debe ser en lo visible y en lo oculto. Y mi hermano, si no estamos actuando de esta manera, le estamos fallando a Dios. Y hoy es un buen día para replantearnos la relación con Dios. Es un buen día para empezar de nuevo. Es un buen día para decirle, Señor, no estoy siendo sal y luz. Pero ¿sabes por qué no podemos llegar a ser sal y luz? Porque de repente estamos fallando en las bienaventuranzas. Porque no las estamos haciendo nuestras. Porque el que es bienaventurado es influyente. No puede ser de otra manera. Si tú eres bienaventurado, eres influyente y eres un cristiano en lo visible y en lo oculto, porque has descubierto que sin Dios nada es posible y con Dios todo es posible. ¿Alguien lo cree, sí o no? Entonces tenemos que aprender esto. La influencia de la iglesia es importante porque una iglesia bienaventurada es una iglesia influyente. Amén. Entonces tenemos que aprender. La idea de este texto, hermano, no es que yo haga buenas acciones solamente, sino en la motivación de esas. ¿De dónde nacen las buenas acciones? Yo muchas veces les he dicho, ¿qué gana que usted y yo cambiemos las acciones cuando los valores, los principios, los cimientos, las bases, los pensamientos no cambian? Cuando yo solo cambio las acciones, eso me va a durar 1, 2 días, 3 días, 2 semanas, pero rápidamente voy a volver a mi principio, a mi valor, a mis bases. Entonces, si yo quiero cambiar, ¿desde dónde debo cambiar? Desde las bases, los cimientos. ¿Sí? Entonces, ¿sobre qué estamos construyendo? Jesucristo mismo dijo, 2 hombres construyeron. Uno construyó sobre arena y otro construyó sobre roca. Hermano, ¿sobre qué estás construyendo tu vida? ¿Sobre arena o sobre roca? Porque la iglesia es influyente cuando construye sobre roca. Y la roca es Cristo Jesús. Amén. Entonces tenemos que construir nuestra vida a partir de eso. Porque una iglesia influyente va a ser una iglesia probada. Una iglesia influyente va a ser una iglesia que va a ser pasada por fuego. ¿Por qué? Porque de esa manera podemos ver la calidad de las obras. El mismo apóstol Pablo dice, cuando llegue el momento, vuestras obras serán pasadas por fuego, y sus obras son como heno, carasca, se van a quemar. Pero si sus obras son como metales preciosos, ¿en qué se convertirán? En el mismo metal diluido para forjar coronas. Entonces, hermanos, ¿para qué? ¿De qué manera o qué calidad son nuestras obras? ¿De dónde están haciendo? ¿Nos estamos portando bien o estamos cambiando las bases? Porque ser sal y luz no solamente es lo que haces afuera, es lo que haces desde adentro. Uno tiene que ser sal desde el corazón, tiene que ser luz desde el corazón, no solamente desde lo externo. No vale que en tu casa digas groserías, grites, insultes, pero en la iglesia, gloria a Dios, hermanos, alabado. No sirve de nada. Porque así no cambiamos el mundo. Lo único que hacemos es alimentar la idea que en la iglesia o que la iglesia está llena de hipócritas. Así alimentamos esa idea. ¿Por qué? Porque solo cambiamos acciones, pero no cambiamos principios. La idea, mis hermanos, es que podamos vivir nuestras vidas delante del mundo y de la gente de una manera que llame la atención, pero que sea atrayente. ¿Sí me entiendes? Que sea atrayente. Cuando la gente nos conozca, debe querer acercarse a Dios. Yo les he dicho varias veces, la gente no viene a Cristo por 2 razones, porque no conoce un cristiano que lo invite o porque conoce un cristiano que lo decepcionó. ¿Me entiende? Entonces, nosotros debemos vivir nuestro cristianismo, nuestra relación con Dios de una manera tan apasionada que la gente se sienta atraída por nuestra fe. Cristo mismo dice que nuestras acciones deben ser calificadas por todos como buenas, hermosas y que promuevan el deseo de conocer a Dios en el corazón. Mi pregunta es, ¿somos sal y luz?
¿Estamos siendo sal y luz en nuestro trabajo, en nuestra familia, en nuestro colegio, en nuestra universidad, en nuestro instituto, en la calle, en nuestras conversaciones, en lo que vemos, en lo que consumimos? ¿Estamos siendo cristianos? ¿Estamos siendo sal y luz para otros? Porque la fe sin obras es muerta. Pero cuando tú tienes obras de calidad que nacen desde la relación con Dios, se vuelve atractivo. Mira a la persona que está a tu lado, tú debes ser atractivo. Debes ser atrayente. La palabra atractivo viene desde el atraer, llamar la atención. ¿Estamos de acuerdo? Hace muchos años, cuando recién salí del colegio militar, todos los 7 de junio es el aniversario de nuestro colegio en Arequipa. Entonces van de todas las promociones, van a marchar. Años cuando yo estaba en el colegio venían desde la primera promoción. Los más viejitos venían en silla de ruedas y los pasaban para que marchen, obviamente no caminando, sino en la silla de ruedas. Pero había una promoción que siempre tenía un personaje. Cada año, este hombre, todos lo esperábamos, porque un año venía con traje, pero con cola de pingüino y sombrero, y bastón, y así desfilaba. El siguiente año vino con un terno lila, con un sombrero verde y con un bastón, y sus zapatos acharolados brillantes blanco con negro. Y así caminó y marchaba. Todos los años lo esperábamos con ansias. Era como, ¿ahora con qué va a venir? Y esta persona, más que hacer el ridículo, que muchos pensaríamos que lo haría, era atractivo. ¿Por qué? Porque hacía que su promoción y el desfile sea atractivo. Y la gente se emocionaba cuando él venía con su promoción, salían todas las personas a tomarle foto y video. No estoy diciendo que te pongas un traje así, pero nuestras acciones, nuestras vidas deben ser tan visibles delante de los demás que la gente quiere venir a la iglesia. Quiere conocer quién eres para saber por qué eres así, por qué eres tan bueno, por qué siempre paras feliz, por qué siempre eres optimista, por qué tienes tanta fe, por qué tienes tanta esperanza, porque conozco al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? La Biblia nos dice debemos ser sal y luz, y por eso vamos a entrar un poquito más a profundidad en estas dos palabras. ¿Qué significa ser la sal de la tierra y qué significa ser la luz del mundo? Y en primer lugar vamos a hablar de la sal de la tierra. Por su carácter fundamental, comprender el propósito y la naturaleza de la imagen de la sal es importante para la iglesia. La iglesia cumple su llamado y el llamado para nosotros es ser sal de la tierra. Nosotros debemos servir al mundo como un saborizante. ¿Cuál sabor creen que ustedes que la iglesia debe darle al mundo? ¿Cuál es el sabor que la iglesia le debe dar al mundo? ¿Lo conoces? ¿Me entendieron la pregunta? ¿Cuál es el sabor que la iglesia le debe dar al mundo? El sabor del reino de los cielos. Por eso cuando Jesús hablaba decía, el reino de los cielos se ha acercado, porque Jesús lo mostraba. Entonces, ¿cuál es el sabor de la iglesia? Del reino de los cielos. Y solo lo van a cumplir los bienaventurados, porque los pobres de espíritu heredarán el reino de los cielos. ¿Me entiende? Entonces necesitamos entender nuestro llamado, nuestro sabor. Oswald Chambers decía algo interesante: la sal conserva, purifica y da sabor. Así debe ser nuestra vida en Cristo, preservando la verdad, purificando el alma y dando sentido a la existencia. Mira que me encanta esa frase. Mira lo que dice este hombre. Dice, la sal conserva, purifica y da sabor, pero nosotros como cristianos debemos preservar la verdad. Purificar el alma nuestra y de la gente. Y debemos darle sentido a la existencia. ¿Eso qué significa? Que un cristiano no se puede levantar un día y decir, no sé para qué existo. No sé para qué vivo. Si tú te levantas así un día siendo hijo de Dios, te voy a decir algo, has descuidado tu relación con Dios. Porque cuando tú estás en una íntima relación con Dios, siempre sabes para qué estás. Porque Dios te está usando. Porque Dios te está usando cada día para bendecir, para hablar, para ayudar,
No sé si me sigue, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, eso es importante. Por eso nosotros tenemos que entender lo que Oswald Chambers decía, en pocas palabras es que nosotros, la iglesia, debe influenciar al mundo en el que se desarrolla. Te pregunto algo, en tu trabajo, ¿de qué manera has influenciado? En tu instituto, en tu universidad, ¿de qué manera has influenciado? En tu grupo de amigos, en tu barrio, ¿de qué manera has influenciado? Porque alguna influencia tenemos que marcar, porque somos hijos de Dios, somos la sal de la tierra. Es sencillo, cuando tú echas la sal en una comida, ¿la puedes sacar? No. Te pregunto, cuando tú echas la sal en una comida, ¿la puedes ver? No, pero sí la puedes sentir. ¿Cuántos han cocinado salado alguna vez? Levante la mano, honestamente, para no ir a visitarlos. No me diga, está bien. Nos ha pasado eso. Y has tenido que comer alguna vez, ¿sí o no? Salado. ¿Sí? Y al día siguiente estás mal. O esa misma tarde, porque te llenas de aire y los que sufren de la presión, se va para arriba la presión, ¿cierto? Entonces, la sal tiene su medida exacta. Tienes que saberla usar. Pero cuando la sabes usar, le da un sabor increíble. ¿Cuántos les gusta un poquito cargado de sal? ¿Cierto? Le aumentamos un poquito. Pero hay otros que no les gusta la sal. Comen casi medio insípido. Señor los perdone. Pero pero la idea es esa. La sal le da sabor a donde sea que esté. Yo no sé cuántos son parrilleros aquí. Pero cuando yo voy a preparar una parrilla, que a mí me gusta prepararlo y pocas veces dejo que alguien se meta en mi preparación parrillera, ¿sí? Soy bien celoso con mis carnes, no estas, las otras. Entonces, la idea es que cuando tengo mis carnes ahí en el asador, yo las estoy viendo y yo sé la cantidad de sal que debo echar. Y en el momento en que debo echar. Porque no, yo sé cómo está. Yo sé el término que quiero. Y cuando ya entrego la carne para que coman, pongo un poco de sal. El que quiere más, le puede agregar. Pero con la carne solamente se hace con sal. Si usted le mete pimienta, otras cosas, puede algo, pero hay alguien que comete el crimen de meterle ají colorado, el Señor lo perdone, eso es anatema. ¿Ok? Eso no se hace. ¿Ok? No, eso no, eso es el pecado, casi el pecado imperdonable. Porque no puedes meterle ají colorado, pero no vamos a hablar de eso, Señor, volveré al punto. La sal cuando entra en la carne le da un sabor especial y ayuda a realzar el sabor de la carne. Hermanos, el Señor no nos llamó a nosotros para estar fuera del mundo. Si tú como cristiano piensas que solo debes reunirte con cristianos, estás equivocado. Tienes que tener amigos no creyentes. ¿Para qué? Para ganarlos para Cristo. No te puedes aislar. El mismo Señor Jesucristo lo dijo cuando estaba orando por sus discípulos. En Juan capítulo 17, versículos 15 en adelante, dice Jesús, no te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Al igual que yo, ellos pertenecen a este mundo. Hazlos santos con tu verdad. Enséñales tu palabra, la cual es verdad. Porque así como tú me enviaste al mundo, yo los envío al mundo. El Señor no te mandó a que te aísles. El Señor nos envió al mundo a ganar almas para Cristo. Nos envió a que salemos el mundo. Dile a la persona que está a tu lado, eres un salado. Porque tienes que ser sal de la tierra, solo por eso. Hermanos, ¿qué vamos a hacer con esta falta de entendimiento? ¿Me entiende? Tenemos que darle gusto al mundo. Y el gusto que nosotros le damos al mundo es el sabor al reino de los cielos. Y por eso Jesús dijo, Señor, no te pido que los saques, te pido que los cuides. ¿De quién? Del maligno. Porque cuando la iglesia va a hacer su trabajo, el diablo lo va a atacar. ¿Saben lo que el diablo hace? Lo principal que hace el diablo es hacerte guardar silencio. Eso significa que no te deja predicar. Te hace sentir indigno, o te hace sentir miedo, o te hace sentir que tú no lo vas a hacer. Eso es solo cosa de pastores, de líderes. No, hermanos. Si tú estás creyendo eso, estás dejándote manipular por el diablo.
Predica, habla, testifica, comparte, porque así cumples tu propósito de ser la sal de la tierra. Ahora, la sal no solo da sabor, la sal también preserva, y eso nos llama a nosotros a reflexión. ¿Por qué? Porque tenemos que preservar la verdad de Dios. La iglesia es la que preserva la verdad de Dios. Así como la sal preserva los alimentos, la iglesia preserva el alimento espiritual, que es la palabra de Dios. ¿Cómo preservamos la palabra de Dios? Estudiándola, aprendiendo, meditando, orando, pasando tiempo con Dios. Pero también siempre se aprende más hablando, enseñando a otros, predicando. Hay gente que dice, pastor, es que yo no sé mucho de Biblia, es que te callas mucho. Tienes que hablar. Al comienzo vas a meter a Moisés en el arca, a David al pozo de los leones, vas a hacer un desorden allí. Pero poco a poco te vas a ir aprendiendo y vas a ir agarrando experiencia y ya vas a dejar a Cristo en la cruz, a Moisés donde debe estar, a Noé también, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque se aprende más enseñando. Nuestra labor como iglesia es preservar la palabra de Dios para este mundo. Si tú no estás leyendo la Biblia, estás perdiendo tu salinidad, porque las propiedades de la sal es otorgada por la palabra de Dios. La iglesia va a tener gusto y va a dar gusto y va a preservar en tanto esté unida a aquel que le da el sentido, que es Dios. Si tú no tienes una relación real con Dios, no puedes ser sal. ¿Sabes por qué? Porque el ser sal de la tierra es nuestra identidad. Cuando Cristo habla, no dice ustedes serán, si ustedes desean ser, no. Jesús dice enfáticamente y en tiempo presente, ustedes son la sal de la tierra. No dice ustedes serán, no, dice ustedes son. Eso significa que esa es nuestra identidad. Dile al que está a tu lado, tú eres salado. Porque somos la sal de la tierra. Nosotros estamos llamados para preservar la palabra de Dios. Hermanos, tenemos que estudiar. Los teólogos están llegando a una conclusión unánime, que estamos acercándonos a la temporada de la iglesia más ignorante de la palabra de Dios en toda la historia. Estamos yendo hacia ese camino. La iglesia se está convirtiendo en ignorante de la palabra de Dios, porque ya no la leemos, porque ya no la disfrutamos, porque estamos sobreestimulados por el celular. Estamos sobreestimulados por las pantallas, estamos sobreestimulados por todo lo que hay a nuestro alrededor. Y a veces nos sentimos tan ocupados que no tenemos tiempo para Dios. Hermanos, si seguimos en ese camino, vamos a caer nosotros y toda la iglesia en el mundo en el analfabetismo bíblico. Qué pena que la iglesia pierda su salinidad. Y eso es lo que pasa cuando la iglesia pierde su salinidad, se contamina. ¿La sal puede perder su salinidad? ¿Sus propiedades? Sí. Cuando se contamina con otro producto. Por ejemplo, si tú juntas sal con yeso, la sal pierde su salinidad. Y si ya no es salada, no sirve para nada. Entonces el mismo Jesús nos dice, pero ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? Pueden lograr que vuelva a ser salada, la descartarán y la pisotearán como algo que no tiene ningún valor. Cuando la iglesia se contamina, pierde su salinidad. ¿Y cuándo nos contaminamos, pastor? Cuando dejamos entrar el mundo en nuestra mente o en la iglesia. Cuando seguimos doctrinas falsas. Ahí hay un profeta. Ahí se van detrás del profeta. El otro es arcángel mejor, el más grande. ¿Me entiendes? Ah, no, allá está mejor la alabanza. Ah, no, allá me gusta más. Y así, hay gente que pasa por esta iglesia que ya son turistas. Vienen, nos visitan, después se van a otra iglesia. Después vuelven por aquí, no, pastor, ahora sí se van a otra iglesia. Nunca van a parar. ¿Por qué? Están contaminados. Están contaminados. Yo siempre digo, si tú te quieres quedar acá, siémbrate y da frutos.
Pero si no quieres quedarte aquí, ve a otra iglesia. Hay para todos los gustos. ¿Quieres un guainito? Hay iglesias con guainito. ¿Quieres una iglesia metalera con tatuajes, con todo? Hay iglesias metaleras con tatuajes. Hay iglesias para todos. Pero ¿sabes qué? Plántate y da frutos. Sé la sal de la tierra, pero no te dejes contaminar. No te dejes contaminar con doctrinas falsas. Haga su pacto, firme su pacto. No sé si me está siguiendo. Tenemos que cuidar la pureza de la iglesia. Hay una frase que quiero que ustedes la puedan anotar. La iglesia no cambia cuando el mundo la iglesia no cambia el mundo cuando se parece al mundo, sino cuando se parece a Cristo. La iglesia no cambia el mundo cuando se parece al mundo, sino cuando se parece a Cristo. Pregúntale al que está a tu lado, ¿a quién te pareces? ¿Sí me entiende? La iglesia no va a cambiar el mundo si nos parecemos al mundo. La iglesia va a cambiar el mundo cuando se parezca a Cristo. Y eso es cuando dejamos una grosería, pastor. ¿Qué es una grosería? No es nada. Solo es un programa, pastor, no lo exagere. No, solamente es una película, pastor. Tampoco hay que ser algunas personas, ¿sabes? No hay que ser guachafos tampoco, pastor. No hay que ser exagerados. Si la sal pierde su salinidad, no sirve para nada. Y el que no sirve, no sirve. Amén. Entonces, la iglesia, ¿qué debe cuidar? Su sabor, su salinidad, sus propiedades para preservar. Rápidamente. Lo segundo que Jesús dice es, ustedes son la luz del mundo. La luz del mundo. Ya vimos la sal de la tierra, influencia. Pero la luz también es influencia. Jesús sigue dándonos una ilustración y rápidamente sale a la luz esta ilustración y dice, ustedes son la luz del mundo. Otra vez identidad. No dice si ustedes quieren son o algún día serán. No. Lo que Jesús dice, ustedes son tiempo presente. Es un imperativo de parte de Dios para nosotros. Nosotros somos, diga conmigo, nosotros somos la luz del mundo. Eso es lo que tenemos que hacer. Hermanos, la luz es necesaria cuando hay oscuridad. Y en la humanidad hay oscuridad desde Génesis capítulo 3. ¿Por qué? Porque en Génesis capítulo 3 el hombre pecó y la oscuridad entró en el hombre y en el mundo. Y desde ese día Dios hizo un plan. Hay que salvar al hombre. Y el plan era Cristo. Y cuando Cristo viene, dice, ahora necesitamos la iglesia. ¿Para qué? Para seguir salvando hombres y mujeres. Por eso cuando lo llama a Pedro, le dice, Pedro, deja todo. Pedro deja todo y le dice, ahora te voy a hacer pescador de hombres. Estamos. La iglesia ha sido llamada para ser luz en medio de la oscuridad. Pero tú decides si eres un fosforito o eres un reflector. ¿Estamos? La luz del mundo. Hermanos, desde Génesis 3 en adelante, hubo momentos de luz con los profetas. Los profetas eran pequeñas luces, los jueces, que se iban prendiendo en la historia. Hasta que llegó Cristo y declaró algo, yo soy la luz del mundo. Ya no hay pequeñas luces, ahora está la luz de Cristo. ¿Y dónde mora la luz de Cristo? En la iglesia. La iglesia es la luz del mundo. Hermanos, si seguimos las bienaventuranzas, definitivamente nuestra identidad va a cambiar y nos convertiremos en luz para el mundo, una luz reflejada. ¿Qué somos? Una luz reflejada. No tenemos luz propia. No me vayan por ahí diciendo soy un ser de luz. No, es que yo brillo con luz propia. No, la iglesia brilla porque refleja la luz de Cristo. Como Moisés, cuando Moisés entraba al tabernáculo y salía, él dice que su rostro estaba
o era iluminado, era como una luz. Y la gente decía, Moisés, cúbrete porque no podemos ver. ¿Moisés tenía luz en sí mismo? ¿Era un foquito? No. Moisés reflejaba la luz de Dios. Entonces la iglesia, al ser la luz del mundo, ¿la luz de quién reflejamos? De Cristo. Yo te decía, tú puedes ser una velita o un reflector. Pastor, pero yo no quiero ser una velita, quiero ser un reflector. Pasa tiempo con Dios, porque eso es lo que le pasaba a Moisés. Mientras más tiempo pasaba con Dios, más iluminado estaba. Entonces queremos ser la luz brillante, fuerte, que la oscuridad puede ser vencida con esa luz. Entonces necesitamos llevar a Cristo en el corazón y reflejar su luz al mundo. Tú decides, o eres una velita de esas misioneritas, o eres un reflector. ¿Qué tipo de luz quieres ser? Pero eso va a ser marcado por tu relación con Dios. Si yo veo a alguien que está haciendo una velita así chiquitita, es que no tiene tiempos con Dios. Estas velitas chiquititas son los que se sostienen con los domingos. Lo único cristiano que hacen entre semanas es venir a la iglesia. Esas son las velitas misioneras. Un viento y se acabó. Porque vientos van a venir. Porque pruebas van a venir. Porque problemas van a venir. Si nuestra fe no es capaz de resistir eso, es porque éramos una luz muy pequeña. Pero nosotros debemos ser una luz de un faro. Por eso dice, la luz se pone en lo más alto para que ilumine. Tú no pones una velita en lo más alto. Tú pones un foco. Porque quieres más luz. ¿Te sigue? Tenemos que ser sal y luz. Dile al que está a tu lado, seamos luz para este mundo. Y hay tres maneras en que nosotros podemos demostrar esta luz al mundo. Primero tenemos que saber que la luz da visibilidad. ¿Qué da la luz? Visibilidad. ¿Cómo? Cuando estás en lo oscuro, prendes la luz y se hace todo visible. Entonces, como una ciudad en lo alto, nuestra vida no está hecha para ocultarse. Dile al que está a tu lado, deja de ocultarte. Porque no sé si has visto, pero hay mucha gente que se oculta detrás. Por ejemplo, cuando estás en una clase y dices, voy a preguntar algo y tú eres el profesor, los alumnos se esconden, ¿no? Como para que no, o ahora echan la mirada y empiezan a escribir, ¿no? Como que estoy haciendo. Yo no sé por qué, pero me llama la atención, le digo, tú, el que está escribiendo. Pero hay otros que te miran, te están siguiendo con los ojos, ¿no? Como que a mí, a ese no le pregunto. ¿Me entiende? Pero sabe la respuesta. Pero nosotros tenemos que dejar de ocultarnos, porque la iglesia debe ser visible. La iglesia debe resaltar en el mundo. La iglesia debe alborotar el mundo, como lo hizo Pablo, como lo hizo Jesús, como lo hicieron los 12. Hermano, ¿sabes qué? Te voy a decir algo. La iglesia tiene esta capacidad. ¿Cuántos de ustedes han estado dormidos alguna vez y les han prendido la luz? Y te enojas. ¿Por qué? Porque la luz es incómoda. Eso es lo que debe ser la iglesia para el mundo. La iglesia debe ser una luz que se prende y que incomoda a la gente. Pero si no estamos incomodando a nadie, nos estamos acomodando al mundo. Y una iglesia no influye si se parece al mundo, una iglesia influye si se parece a Cristo. Y Cristo dice que vino a ser la piedra angular, pero también vino a ser la piedra de tropiezo para muchos. Cristo alborotó la historia en dos partes, antes y después de Cristo. ¿Qué historia estás alborotando? Los solteros no se la tomen por otro lado. No alboroten a nadie. Pero alborotemos al mundo como iglesia. ¿Me dejo entender? Entonces tenemos que ser, porque la luz da visibilidad. Nosotros tenemos que mostrar el camino. Hermanos, Martin Luther King decía algo, la iglesia debe ser la conciencia del Estado y la voz de los que no tienen voz. La iglesia debe ser la conciencia del Estado y la voz de los que no tienen voz. Mira, yo no te voy a contar esto para decir es que mira cómo lo hago yo, pero en el colegio donde trabajo, las autoridades muchas veces me piden que por favor vaya a sus oficinas para recibir consejo en lo que van a hacer en adelante, en las decisiones que van a tomar. Eso es lo que tiene que hacer la iglesia. Si tú estás en tu trabajo, las autoridades, los jefes, los gerentes, deben ver en ti sabiduría, deben ver en ti luz y deben preguntarte,
¿Qué piensas tú? ¿Qué te parece de esto que voy a hacer? ¿Qué te parece de esto que vamos a hacer? ¿Qué te parece esta estrategia? ¿Qué te parece estas decisiones que estamos tomando? ¿Qué piensas tú? Tenemos que ser la conciencia de donde estemos. Pero si nadie te pregunta nada, no estás haciendo luz en el mundo. En segundo lugar, o mira lo que dice Efesios capítulo 5, versículo 8. Dices, pues antes ustedes estaban llenos de oscuridad, pero ahora tienen la luz que proviene del Señor. Por lo tanto, vivan como gente de luz. De luz. En segundo lugar, la luz guía hacia Dios. La luz guía hacia Dios. No se trata de destacar nosotros, sino de que nuestras obras guíen a las personas a Dios y glorifiquen a Dios. Christine Kane decía algo interesante. Ser luz no es brillar para ser vistos, sino para mostrar el camino a los que están perdidos. Ser luz, ¿qué dice? No es para brillar y para ser vistos. Somos luz para mostrar el camino a los que están perdidos. ¿A cuántas personas has ganado esta semana para Cristo? ¿Cuántas personas has invitado a la iglesia? ¿A cuántas personas le has predicado la última semana? ¿A cuántas personas le has predicado el último mes? ¿A cuántas personas le has predicado el último año? Si no lo estás haciendo, entonces como luz no estás cumpliendo tu función de guiar a otros hacia Dios. ¿Quién más lo va a hacer? Dice, ¿y cómo oirán? ¿Y cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo? ¿Cómo creerán? De la mesa de informes, pásame uno de los folletos evangelísticos, por favor. Y si tenemos una de las tarjetas de invitación también, no sé si las bajar. Pero tenemos que aprender esto. Mateo 15:16 dice, de la misma manera, ¿sí? No, perdón, Mateo 5:16 dice lo siguiente, de la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos para que todos alaben a su Padre Celestial. Si nosotros brillamos, la gente va a glorificar ¿a quién? A Dios. Yo no quiero que me glorifiquen a mí. Yo quiero que glorifiques el nombre de Dios. Por eso siempre decimos, en esta iglesia y en esta casa ya hay un Señor, y ese es Dios Todopoderoso. El lugar está ocupado. Ninguno de nosotros puede ser. Todos aquí servimos al mismo Dios. Porque nuestra luz debe ser para guiar a otros hacia Dios. Y en tercer lugar, la luz guía y da claridad. La luz guía y da claridad. La luz deja ver la verdad, muestra caminos, ofrece esperanza en medio de la oscuridad. Hermanos, si hay algo que este mundo necesita es esperanza. ¿O no? Si hay algo que este mundo necesita, ¿qué es? Esperanza. Hoy día estaba escuchando a una persona que decía, yo he estudiado teología, he hecho un montón de cosas, pero él decía algo, decía, pero a mí no me importa tanto lo que estudié. A mí lo que me importa es llevar esperanza a la gente. Porque eso es lo que la gente necesita. Esperanza, porque hay muchas malas noticias, porque hay mucho caos, porque hay muchas pérdidas, mucha muerte, mucho movimiento en ese sentido hacia lo malo. Y no podemos seguir así. ¿Estamos? Nosotros debemos ser luz y dar claridad. ¿Ok? Muy bien. Entonces, mira lo que dice el Salmo 119, el versículo 105. Dice la palabra, tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Si la sabes en Reina Valera. Pero la nueva traducción viviente nos dice, tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. Diga conmigo, yo no soy una lámpara. Yo no soy luz en sí mismo. Yo reflejo la luz de Dios y es Dios el que muestra el camino. Es el Espíritu de Dios que te guía a toda verdad. Es el Espíritu de Dios que te guía en esta vida. No nosotros solo somos instrumentos en la mano de Dios. Y por eso nuestra luz no es propia, es reflejada. Reflejamos la luz de Dios. Por eso el Salmo 119 dice,
Tu palabra es una lámpara que guía mis pies y es una luz para mi camino. Hermanos, ¿cuántos de nosotros tenemos familiares, amigos que todavía siguen caminando en oscuridad? ¿Cuántos tenemos amigos que no son cristianos? Levanta tu mano. ¿Alguien tiene amigos que no son cristianos? Qué bueno, hay que ganarlos para Cristo. ¿Cuántos tenemos familiares que no son cristianos? Levanta tu mano. Qué bueno, ganémoslo para Cristo. ¿Y con qué? Con la palabra de Dios. Porque los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Su palabra es eterna, permanece. Y nosotros somos la luz para este mundo. Entonces tenemos que guiar a las personas a Cristo Jesús. Una vez más, ser sal y luz no es un deseo, es una identidad para aquellos que siguen las bienaventuranzas. ¿Cuántos son bienaventurados? Entonces eres sal y luz, no puedes no serlo. Y ser sal y luz es influencia. Jesús dijo claramente, ustedes, no dijo, ustedes podrían ser, ojalá sean, no. Jesús fue claro y dijo, ustedes son la sal de la tierra y la luz del mundo. Hermanos, no es una sugerencia, es nuestra identidad. Nosotros somos hijos de Dios, somos la luz de este mundo y la sal de esta tierra. Y por eso tenemos una responsabilidad, predicarle a la gente, ganar almas para Cristo. Basta de tener sillas vacías, basta de estar pensando solo en nosotros, en cómo crecemos, en cómo estamos, en cómo hacemos. Está bien preocuparse por ti, pero vamos, la iglesia fue llamada para ser sal y luz en esta tierra, no fue otra. Por eso dice que los ángeles son un poquito, o nos hizo un poquito superiores a los ángeles. ¿Y sabes por qué? Porque hasta a nosotros se nos dio el privilegio de predicar la palabra de Dios. No se la dio a Gabriel, no se la dio a Miguel. Gabriel es el ángel mensajero por excelencia. ¿Y por qué no se lo dio a él el evangelismo? Porque Dios eligió la iglesia para ser sal y luz en este mundo. Entonces, hermanos, no pierdas tu salinidad, que no se apague tu luz. Cuida tu luz. Cuida tus propiedades como sal y luz de esta tierra, hermanos. Tú y yo no fuimos llamados para pasar desapercibidos. Fuimos llamados para preservar, transformar y guiar a otros a Cristo. Hermanos, no se trata de ser perfecto, sino se trata de ser auténtico. Amén. No se trata de perfección, se trata de autenticidad. Basta de las copias. No queramos ser una copia de iglesia. No, hermanos, no me comparen como pastor, no comparen la iglesia con otra iglesia. No, porque esta iglesia es original. Esta es la iglesia de Dios. No nació en mi corazón, no nació en el corazón de mis suegros, nació en el corazón de Dios y por eso se sostendrá hasta el día que Dios quiera. Entonces, esta iglesia, no sé si a alguno le gusta consumir piratería, pero no aquí, porque aquí somos originales. Somos auténticos. Y eso es lo que Dios demanda de nosotros. Tampoco se trata de impresionar a la gente, se trata de impactarlos con la palabra de Dios. No se trata de que todos nos vean, sino que a través de nosotros vean a Jesús, porque siempre se trató de Él y siempre se tratará de Él. Siempre se tratará de Jesús, porque Él es el Señor y Él es el Rey de esta iglesia. Hermanos, tenemos estas dos herramientas. Hoy día quiero que todos se lleven por lo menos uno. Y vamos a orar y vamos a convertir nuestro servicio blanquirrojo en un servicio de evangelismo. Porque no solo se trata de celebrar al Perú, se trata de llevar a los peruanos a Cristo. Y no solo a los peruanos, sino a todos los que viven en este país bendito. Venezolanos, colombianos, mexicanos, argentinos, que tú conoces, arequipeños, todos internacionales. No entiendo por qué se ríen, me duele, pero bueno, hablaremos después de eso. Pero a todos los que tú conozcas, invítalos. Pero quiero que te lleves uno de esos. En la mesa de informe hay
Y esto es un folleto evangelismo, un folleto evangelístico. Y atrás están los pasos, las conversaciones. Y al costado están las direcciones de las dos sedes. Y abajo hay un QR en esta esquina. ¿Para qué? Para que la persona lo escanee y lo lleve a nuestra página web o a un enlace para que deje sus datos y nos pongamos en contacto para orar por ellos. Estamos tecnológicos. Y esto es una tarjeta de invitación que dice: venir podría cambiar tu vida para siempre. Y atrás está la dirección de la iglesia para que pueda venir. Y abajo dice: tu familia entera amará esta increíble experiencia de iglesia. Pero yo quiero preguntarte algo. ¿Tú amas la experiencia de la iglesia aquí? Gracias por lo que dijeron a mí. Los que no, tienes que trabajar en amarlo. Porque la iglesia va a crecer solo si nosotros amamos la iglesia. Ay, pero es que hay un hermano que me cae gordo. No vengas por el hermano, ven por Cristo. Porque Cristo es el que te cambia la vida, no el gordito. ¿Estamos de acuerdo? Llévese una de estas. ¿Y sabe por qué lo hicimos así? Para que usted lo lleve en su billetera, en su cartera. Es práctico. Llévelo. Y para el día 27 de julio, Día de la Patria, que vamos a celebrar aquí, traigamos un invitado. Y que la iglesia esté llena para predicarles la verdad de Cristo. Ese día quiero que cuando y comas, toda la iglesia Centro de Fe y Esperanza esté llena. Porque los hijos de Dios fueron sal y luz para este mundo. Hermanos, no se trata de parecer. Se trata de ser. Y esa es la esencia de lo que Cristo dijo. Ustedes son. No dijo ustedes parecen. Ustedes son la sal de la tierra y la luz del mundo. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar.